Buenas noches, esta es nuestra última entrega del trabajo colaborativo de macroeconomía. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Castañeda, estamos en la última entrega de macroeconomía. Yo les voy a hablar sobre la balanza de pagos. Bueno, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información contable en la cual se registran operaciones comerciales, de servicios y de movimientos capitales de un país con el exterior. Entre la estructura de balanza de pagos que tenemos, que incluye todas las exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. Entre ellas tenemos balanza de pagos comerciales, de servicios, de rentas y de transferencias. Bueno, tenemos un cuadro donde tenemos un ejemplo de balanza de pagos. Entonces tenemos como tal que en el primer bimestre del año 2021 tuvimos un déficit de 3.633 millones en cuenta corriente. En cuenta financiera, incluyendo la variación de reservas internacionales, el déficit fue de 3.162 millones. Y en errores y omisiones tenemos que fue 471 millones. La cuenta financiera sin variación de reservas internacionales estuvo menos. También tuvimos un déficit de 3.353 millones y la variación de reservas internacionales estuvo en 190, comparado con los años anteriores. Acá tenemos un cuadro comparativo en el que tenemos por bimestre en el año 2020 de enero a marzo, año 2020 abril-junio, año 2020 julio-septiembre, tenemos octubre-diciembre y tenemos la primera información del año 2021 que es enero y marzo. En el análisis de la balanza de servicios de los últimos 5 años, encontramos que en el 2020 se registró un déficit de su balanza comercial por 10.927 millones de euros. En comparación como al año 2019 fue inferior, ya que en el 2019 se movieron 13.242 millones de dólares. En el 2019 el déficit comercial también se incrementó dadas las variaciones en las exportaciones y en las importaciones. Efectivamente el déficit comercial del país en diciembre fue menos 540.6 millones, frente al resultado registrado en diciembre del 2018 cuando el saldo comercial colombiano había alcanzado un faltante. Acá podemos observar la gráfica, las exportaciones, lo que nos dice que fue en el 2018 y en el 2019. Nos damos cuenta que las exportaciones del 2018 fueron un poco mayor que las importaciones de ese mismo año, al igual que el año 2019. En el 2018 y 2017, pues de acuerdo al Banco de la República, que es de donde estamos trabajando como todos estos datos, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de 12.661 millones, siendo superior al año atrás. Se estima que el déficit fue de 3.8% mayor o 5 puntos porcentuales en comparación con lo observado en 2017. En el 2016 Colombia registró su balanza comercial. Esto fue inferior al 2015. La variación de la balanza dice que fue algo debido o producido como a un descenso de importaciones, algo como un problema que hubo en el exterior con uno de los mayores puertos que exportan e importan comercio, por decirlo así, a Colombia. Las causas de la balanza comercial negativa lo podemos visualizar en el gráfico, que son con las exportaciones en comparación a las importaciones realizadas por el país, es un déficit. Y las cuentas más representativas son comercio de bienes y servicios, ingresos o pagos derivados de las rentas,
de trabajo y capital y egresos pagos derivados, remesas de inmigrantes, el comercio de bienes es el comercio de la actividad socioeconómica consistente en la compra de bienes, sea para uso, para su venta o para su transformación. Mi nombre es Miguel Ángel Henao Bustos y me tocó el punto analizar la balanza de transferencias en Colombia los últimos 5 años. Primero que todo, vamos a ver qué es la balanza de transferencias en Colombia. Es la que registra los flujos reales y financieros que intercambia el país con el resto de las economías del mundo, de acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Presenta dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente es la que contabiliza nuestras exportaciones e importaciones de bienes y servicios, los ingresos y egresos por la renta de los factores. Y la cuenta financiera es la que presenta el mismo signo de la cuenta corriente, registra las fuentes de financiación externa, si hay un déficit de corriente o la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo. Los flujos financieros se desagregan en inversión directa, inversión de cartera y otra inversión, préstamos. Las causas y los efectos, según las estadísticas de la cuenta corriente de la balanza de pagos que se revisaron del 2015 hasta el 2020, como resultado de ello hallamos los hallazgos del ejercicio de la conciliación de las estadísticas del sector externo y del préstamo neto de las cuentas financieras publicadas por el Banco de la República y la cuenta Resto del Mundo CSN, que divulga el DANE, que evidenciaron las diferencias entre los valores de las exportaciones de las zonas francas y de las mejoras en las fuentes de la información en los métodos de estipulación implementados por el Banco de la República entre 2015 y el 2020. Como resultado del anterior, se revisó que a la baja déficit de la corriente del 0.7 y 0.2 del PIB en dólares para el periodo 2015 y 2017. Por otra parte, para los años 2018 a 2020 la revisión implicó un incremento del nivel del déficit del 0.16 y 0.18 del PIB en dólares. Como podemos apreciar en la gráfica, en el segundo trimestre del 2021 la balanza de pagos de Colombia registró un déficit de cuenta corriente de 4.636 millones de dólares. Y según los registros del Banco de la República, dan cuenta que el resultado del segundo trimestre del año crece en 1.291 millones de dólares frente al primer trimestre de 2021. Como proporción del PIB trimestral, explica el informe del emisor que se estipula que el déficit del segundo trimestre del 2021 fue 6,3%, superior al 1.9 puntos porcentuales frente al estimado para el primer trimestre de 2021. Este incremento del 1.9 se originó por el aumento de dólares del déficit corriente y por la reducción del PIB nominal en dólares del 0.2. Con eso a su vez el déficit en el comercio exterior de servicios se amplió en 479 millones de dólares en razón al crecimiento del valor importado de 590 millones de dólares. Fue mayor a nivel de las exportaciones de 110 millones de dólares, como concluye el informe. Conclusión, con esto el déficit de la corriente del país entre enero y junio de 2021 es de 7.981 millones de dólares, que se da por cuenta de los balances de los rublos de comercio exterior de los bienes, y en su renta los factores de 3.78 millones de dólares y el comercio exterior en servicios de 2.98 millones de dólares. Estos resultados fueron compensados parcialmente por los ingresos netos de las transferencias corrientes, que sería un total de 5.077 millones de dólares. Y las cuentas más representativas, como podemos observar en la imagen, según las cifras del Banco de la República, las exportaciones cayeron en un 23% anual, mientras que las importaciones disminuyeron en 25.8%. Según lo que informó el Banco de la República, la cuenta corriente en el 2020 cerró en un déficit de 9.83 millones de dólares, lo que representa una disminución de 5.201 millones de dólares frente al déficit del año pasado, cuando fue un total de 14.2
$0.284 millones de dólares. Al dividir esto por actividades económicas, el 28% de la inversión se enfocó en los servicios financieros y empresariales, el 23% en minería y petróleo, el 11% en comercio y hoteles y el 10% en el sector de electricidad y un 8% en las industrias manufactureras y 20% en otros sectores. Bueno, y